Hola amigos, hoy os voy a hablar de un lugar emblemático, el cual ha desaparecido. Solamente queda construida su iglesia, pero la leyenda ha seguido creciendo, puesto que los vecinos del lugar afirman que según han ido muriendo todos los habitantes de la casa a lo largo de estos años, sus almas se han unido a todo el séquito de espectros que habitan este lugar. La Rectoría Borley ha pasado a la historia por ser el edificio más embrujado de Gran Bretaña, un clásico para todos los amantes del misterio. Vamos, la number one de las casas embrujadas de todo el mundo. Fue investigada por el parapsicólogo Harry Price a principios del siglo XX. Price era miembro de la Society Psychical Research y fundador de la Library of Psychical Research de la Universidad de Londres. Acudió al lugar y comenzó a recoger toda la información que encontró y descubrió que el lugar donde se encontraba la rectoría contaba con un extenso pasado de tragedias, muertes y extraños sucesos. Este caserón, que contaba con 23 habitaciones, fue la residencia de Henry Bull, su esposa y sus 14 hijos. Fue construido en 1863 sobre un antiguo monasterio benedictino del siglo XII. Según la leyenda, uno de los monjes del monasterio había huido con una monja de un claustro cercano en Bourges, pero ambos fueron apresados y ejecutados. El monje fue ahorcado. Se dice que el chofer de la carroza en la que huía fue decapitado y la monja sí sabemos que fue emparedada. Según cuentan los vecinos del lugar, cada 28 de julio aparece y se la ve deambular por el lugar. Estas apariciones son comúnmente conocidas con el sobrenombre de Nonswong. A pesar de que el lugar se quemó en 1939, nunca se ha vuelto a reconstruir. Sin embargo, los habitantes del lugar dicen que los fenómenos perduran hasta el día de hoy. Esto que os acabo de contar no es más que uno de los más de 2000 hechos extraños que se han contabilizado. Según el sacerdote Paul, que vivió allí en la rectoría durante 65 años, tanto él como los vecinos fueron testigos de extraños sucesos, tales como la aparición de la monja, piedras que se volaban desde el techo, sonidos de pasos, gritos, objetos que se movían solos, tintineo de campanillas, eco de carruajes invisibles, hasta un hombre sin cabeza, espectros, malos olores y demás. Después del señor Bull se instaló en la casa el sacerdote Eric Smith, que fue quien contactó con el Daily Mirror para contar todo lo que allí estaba sucediendo. Y es entonces cuando la rectoría cobró su fama, que llegó a ser internacional. Debido al impacto que la noticia generó, el editor del periódico decidió contratar los servicios de Harry Price, quien se desplazó al lugar y se instaló en la casa para investigar. A los 3 días de llegar allí y presenciar numerosos hechos extraños, decidió traer a la casa una medium para realizar una sesión de espiritismo, junto a esta el reverendo y su mujer. Se dice que es aquí cuando recogen numerosa información del lugar, contactando con el espíritu del constructor Henry Bull. Y uno de los mensajes que recogen es que esta casa será pasto de las llamas. El reverendo Smith y su mujer deciden abandonar el lugar y Price tuvo que abandonar su investigación. Pasado un año, se instala en la casa el reverendo Lionel Foster con su mujer. Al principio parece ser que no notaron nada extraño, pero con el paso de los meses los fenómenos volvieron a suceder. Y esta vez, además, se cuenta que en las paredes se materializaban extraños mensajes pidiendo ayuda. Foster volvió a contactar con Price y este se desplazó al lugar con un par de ayudantes y todo un equipo compuesto de cámaras fotográficas, cintas métricas, polvos para detectar huellas, diferentes instrumentos de medición térmica. Y en 1935 la familia Foster decide abandonar también el lugar, puesto que la señora Marianne comenzó a sufrir desequilibrios emocionales debido a la tensión que los fenómenos le generaban. Harry Price decide alquilar la casa en mayo de 1937 y decide poner un anuncio en el periódico The Times para reclutar voluntarios que se tendrían que alojar en la casa para ser testigo de los fenómenos y recogerlos para su estudio.
reclutó a 48 personas para vivir en la rectoría durante un año y medio. Personalmente me encanta el anuncio que publicó porque no tiene desperdicio. Atentos. Se buscan personas responsables, inteligentes, intrépidas, críticas e imparciales para realizar turnos de observación en una casa. El final me encanta porque dice: si no saben nada de investigaciones psíquicas, mejor. Bueno, prosigamos con la historia. El 27 de febrero de 1939, uno de los voluntarios, un exmilitar, el señor Gregson, se encontraba en la biblioteca cuando vio cómo una lámpara de aceite salió volando por los aires y al estrellarse contra el suelo comenzó un incendio que arrasó con todo el lugar. Pero los sucesos no acabaron ahí, no. El lugar quedó reducido a escombros y se tuvo que terminar de demoler por seguridad. Los obreros que allí trabajaban fueron testigos de la aparición de la monja. Quizás tenga algo que ver con que hallaron enterrados unos restos humanos, pero no se sabe, pero se cree que corresponden a la monja emparedada. Harry Price decidió dar sepultura a estos restos y dio así por concluida su investigación. Escribió 2 libros con toda la información que obtuvo: The Most Haunted House in England, en 1940, y The End of Borley Rectory, de 1940. En el 56, 2 miembros de la Society of Psychical Research, Charles Hope y Henry Douglas, solicitaron revisar las teorías de Price alegando fraude y revisaron sus casos, publicando los resultados en The Haunted of Borley Rectory, cuya conclusión fue que todo fue una invención de Price. Sin embargo, se han seguido haciendo investigaciones en el lugar por más investigadores que sí reafirman el estudio de Price y confirman los fenómenos extraños del lugar. No únicamente los Warren, sino más investigadores como también Ronald Russell, uno de los tantos que participaron en el caso Enfield. Y encontramos por último un libro de 1973 que se llamó The Ghost of Borley, Annals of the Haunted Rectory. He querido recopilar esta historia en memoria de Lorraine Warren, que nos ha dejado recientemente. Triste noticia para todos los que somos amantes del misterio. Como investigadores, ella y su marido Ed dedicaron casi toda su vida a investigar fenómenos paranormales y nos queda como legado un gran número de historias que son un verdadero tesoro para el futuro. Sé que todos sus casos se convertirán en auténticos clásicos del misterio. Como fans, David y yo os dedicamos esto en vuestra memoria, esperando que desde algún lugar nos estéis viendo y recibáis todo nuestro cariño.